Hola gente, estamos acá de vuelta. Después de no sé cuánto tiempo ya sin grabar nada. Estuve un poquito ocupado. Aquí igual nadie me veía, así que me importa un pico. Entonces hoy vamos a... ¿Por qué está esto acá? Esto no. ¿Por- No. Vamos a ver cuerpos encontrados en lugares extraños. De un canal raro de YouTube. El video original va a estar en la descripción y aquí arriba. Si quieren ir a verlo. Eh, Vamos a verlo, vamos con ahí muertitos. Uy, spooky. Ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en 8 el de septiembre. Aeropuerto Internacional de Tampa, en Uy, uy, Florida, uy. Estados Unidos. Los oficiales del aeropuerto se encontraban realizando inspecciones de rutina cuando en una de estas inspeccionan una maleta de un hombre que era del extranjero, que se veía un poco sospechoso y que inicialmente declaró llevar solamente 10 puros en su equipaje. Esa declaración les había resultado extraña, ya que al inspeccionar su maleta por un sensor pudieron observar algo extraño. Entonces abrieron la maleta, en donde encontraron sustancias ilícitas y cigarros no declarados, lo que llevó a una búsqueda más profunda dentro de su maleta, en busca de algo más. Fue entonces que encontraron una bolsa con papel aluminio dentro. Al revisarla, los agentes encontraron parte de un cráneo humano ¿Hay y un varios cráneo? fragmentos de huesos. Los agentes de inmediato lo arrestaron ¿Por qué y le olía a un preguntaron muerto? para qué eran esos huesos, a lo que el pasajero mencionó que los huesos eran para uso de un ritual. Pero Nada, para esto no era lo brujería, suficientemente convincente. Lo último que se para sabe de magia. este caso es que se inició una investigación federal para determinar la autenticidad de los restos. Sin embargo, las autoridades no han revelado si se presentarán cargos criminales contra el pasajero. Debido a los serios riesgos para la salud pública, todos los artículos fueron confiscados y destruidos por las autoridades. Hasta la fecha no ha salido más información sobre el caso. ¿Por qué tendrías un cadáver en tu maleta? O sea, ¿por qué te llevarías en un avión? Ve Ocurrió al el 9 de cementerio al lado, marzo de weón. 2022 en Busca el más Oakland, cercano y ahí California, róbate los huesos. Estados Unidos. Trabajadores Eso de hago una yo. construcción que se encontraban trabajando en el centro de convenciones Henry J. Kaiser se encontraban trabajando en el lado oeste del edificio, cerca del auditorio de conciertos. Alrededor de la 1 de la tarde se encontraban trabajando sobre una pared del lugar. Mientras se demolía la pared, uno de los trabajadores notó lo que parecía ser un cuerpo, que estaba entre una de las paredes que se habían desconstruido durante las renovaciones ¿Qué? previas del lugar. Durante las renovaciones previas del lugar, el lugar donde se encontraban los restos se trataba de un agujero de 40 centímetros de ancho y 3 metros de profundidad. Rápidamente, los trabajadores avisaron a las autoridades, quienes sacaron el cuerpo solo para darse cuenta que estaba completamente momificado. Esto causó que las investigaciones Una sobre qué momia. sucedió empezaran. Las primeras investigaciones fueron determinantes. No podían identificar de quién se podría tratar por el estado en el que estaba el cuerpo. Los oficiales no encontraron algún signo de violencia. El cuerpo estaba intacto, descartando la posibilidad de que se tratara de un ataque hacia la víctima, para después determinar que posiblemente se trató de un accidente. A la par, se pudo conseguir la identidad de la víctima, gracias a un número de serie que se encontraba en una placa de acero que estaba en el tobillo. Finalmente, en abril de Ya. 2022, la persona encontrada fue identificada como Joseph México, de 42 años, quien era una persona sin hogar que visitaba de manera constante campamentos de personas sin hogar y que ganaba algo de dinero robando cables de cobres en lugares de construcción. Había desaparecido el Ah, 22 de agosto de 2020 un y fue ladroncito. reportado como desaparecido por su madre en septiembre de 2020. Un Las autoridades malulo. dieron una teoría de cómo pasaron las cosas, donde mencionaron que Joseph probablemente cayó de una gran altura dentro del edificio abandonado y quedó atrapado entre una pared interior y exterior. El teniente Ray Kelly, del departamento del sheriff, explicó: con el tiempo, el peso de su cuerpo bajó entre la pared, hundiéndose lentamente mientras comenzaba a descomponerse. No hay que... Qué miedo Ocurrió que el te 7 pase de eso, weón. mayo de 2023 Deja en Oakland, hablar, weón. California, México. Marta Molina se disponía a asistir a un retiro espiritual que fue recomendado por una amiga de su hijo, Rafael, con el objetivo de poder salir de una depresión que la atormentaba. A las 10 de la mañana de ese mismo día,
Rafael había recibido una llamada telefónica del encargado del retiro, quien le había dicho que su madre había escapado del retiro y que posiblemente ¿Cómo? ella llegaría a su casa a pie, cosa que nunca sucedió. Esto levantó rápidamente la sospecha de su hijo, ya que el terreno donde se ubicaba este retiro es agreste, lo que quiere decir que era un terreno con muchas rocas y caminos difíciles de cruzar para cualquier persona, pero más para Sí, una pues. persona de 63 años como Marta. Fue un año de Se búsquedas busca donde Marta surgían dos Molina. hipótesis. La primera era que Marta pudo haberse ido del lugar por su propia cuenta. Y la segunda, que alguno de los asistentes del retiro pudo tener algo que ver en la desaparición de la mujer. Se Se la hizo una búsqueda pitearon. exhaustiva para descubrir el paradero de Marta. Hasta que el 1 de La enero de mataron. 2025, luego de un año y 8 meses, la Fiscalía General de Baja California confirmó que había encontrado los presuntos restos de Marta en el centro de Gorila, en Rosarito. Esto se pudo confirmar tras hacer pruebas genéticas con el hijo, las cuales dieron Ya. positivo. Las personas que encontraron los restos fue un grupo de senderistas llamados Extreme, a 4 kilómetros del rancho Don Luis, lugar donde Marta fue vista por última vez cuando se dirigía al retiro espiritual. Junto a los restos había encontrado una mochila que en su interior se encontraba un expediente de Marta, un expediente que se había realizado en el retiro, así como cartas que Rafael y sus familiares habían escrito, como parte de una dinámica del retiro para tratar la depresión. Al día de hoy no se ha confirmado exactamente la causa del fallecimiento de Marta. No, yo creo Por que la una hija se ruta que mató. está acordonada, se llama el Cerro del Gorila. Encontramos unas herramientas y ropa que al parecer concuerda con la descripción de tu mamá. Me dice, no te quiero asegurar nada, pero me mandó las fotos. Cuando vi las, cuando vi las botas, dije, mamá, ¿dónde está? Le digo, No, igual que pena para el hijo, güey, se pierde la malla pesca muerta. Ocurrió el No, weón. 23 de febrero de Horrible. 2020 en Orlando, Florida, Estados Unidos. Sarah Bone y su novio Jorge Torres estaban en su casa en Winter Park. Porque este weón me Pronto recuerda decidieron a hacer un un weón juego. de San Entonces, Andrea, él weón, se en GTA. escondió dentro de una maleta. Sara lo encerró dentro de ella y en lugar de ayudarlo, lo dejó Ay, sí lo encerrado por vi. horas. Jorge perdió la vida a causa de la asfixia Conozco dentro este de la tema. maleta y presentaba también heridas por golpes en su cuerpo. Sara grabó videos en los que se escucha a Torres suplicando que lo suelten, mientras ella se burla y lo rechaza. Sara golpeó a Jorge con un bate de béisbol y lo mantuvo encerrado para causarle miedo. Las autoridades Toda vieja fueron los que culia. encontraron el cuerpo de Jorge. Al llegar a la casa, tras la llamada realizada por Sara, cuando el momento que ella se despertó, encontró a Jorge inconsciente. De inmediato, arrestaron a Sara y la llevaron a juicio, donde se presentaron como evidencia los Mátenla. videos que mostraban al novio pidiendo ayuda y a Sara Ejecútenla. burlándose. Durante el juicio, Sara declaró que existía una historia de violencia doméstica por parte de su novio. A Jorge, los durante su dos. relación de más de 3 Todos años, la muertos. maltrataba física y verbalmente, incluyendo golpes y aprovecharse de ella. Ella argumentó que actuó en defensa propia y que no tuvo intención de hacer que perdiera la vida. Sin embargo, esta versión fue contradictoria, pues se mostraron videos donde Sara se ríe y se burla de su novio. Finalmente, en octubre de 2024, fue declarada culpable de atentar contra su novio y en diciembre de Ejecútenla. 2024 fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Ja, la gente. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Oh, la buena pesada. La buena Mara, weón. Alma Elena era originaria de Chiapas, México. Alma se preparaba para hacer un viaje a la Ciudad de México con la intención de Alma conseguir un Marcela mejor Gozo. trabajo, ya que con el actual no ganaba lo suficiente. Fue entonces que decidió probar suerte en un trabajo de construcción en la Ciudad de México. Llegó el 15 de junio de 2025, pero poco después desapareció. Su desaparición fue denunciada formalmente el 7 de agosto. Las autoridades empezaron con la búsqueda de Alma. Empezaron a preguntar y revisaron cámaras que les ayudara a localizar a Alma, empezando en la colonia 10 de Mayo, donde fue vista por última vez. Estas investigaciones los llevaron a una obra de construcción ubicada en la calle Zempoala, en la alcaldía Benito Juárez, una zona donde se realizan construcciones de viviendas. Una vez con una orden de cateo, el personal de la policía se preparó para inspeccionar el lugar.
Fue entonces que el 14 de agosto de 2025, con la colaboración de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y de ayuda de perros rastreadores, empezaron a buscar por la zona, hasta que detectaron una zona que contaba con cemento, que estaba puesto de una forma totalmente improvisada, y en un muro que no estaba en los planos originales de la construcción. Entonces Le hicieron de empezaron a romper la sacrificio, pared, weón. donde encontraron el Le cuerpo el de Alma, sacrificio. oculto entre Para que las el paredes, edificio el durara. cual tenía demasiadas marcas de violencia. Pudieron identificar el cuerpo gracias a que Alma contaba con una cicatriz en el antebrazo derecho, ausencia de varios dedos en la mano izquierda. Tanto la familia como las Y autoridades empezaron a sospechar de la pareja de Alma, identificado como Toño, quien era un vigilante de la obra de construcción y está siendo buscado actualmente. Las autoridades están haciendo las búsquedas para poder ejecútenlo. procesar a Toño. Que le corten la cabeza. Esa agua no se hace. Un hombre llamado Nasiruddin, que pertenecía a una tribu llamada Saleh Kaji, estaba viajando junto a su hermano en 1997 por las montañas del distrito de Kojistán, en Pakistán, ya que habían abandonado su hogar luego de una disputa familiar y buscaban refugio en las localidades de la montaña. Durante este viaje, mientras cruzaban el glaciar conocido como Lake de Meadows, una tormenta de nieve los sorprendió y Nasiruddin, que iba a caballo, cayó en una grieta profunda de la montaña, quedando atrapado sin posibilidad de salir. Su hermano logró regresar a su aldea y la familia comenzó a buscarlo por años, donde se organizaron un sinfín de expediciones para poder localizarlo, aunque por la falta de herramientas sus intentos nunca llegaban a nada. Con el paso del tiempo realizaron también rituales religiosos para despedirlo. Fue entonces que No. el 31 de julio de 2025, por un pastor local llamado Marcán, que estaba caminando por la zona de la desaparición, se percató de una figura humana al ver que se derretía de un glaciar. El cuerpo de Nasiruddin se mantuvo completamente momificado debido al frío extremo que fue sometido su cuerpo. Estaba Las congelado. autoridades confirmaron la identidad mediante los documentos No, hallados junto veí, al cuerpo weón. y descartando cualquier tipo de acción criminal, calificando el caso como un accidente. La familia finalmente pudo darle un descanso apropiado, luego de casi 30 años de búsqueda. 30 años, weón. Conche su madre. 30 años cogieron el quiero. Shibura Gagani era una joven de origen albanés con nacionalidad italiana que tenía 22 años. Había emigrado de Albania a Italia, siendo pequeña junto con su familia, donde residía su madre. Conoció a Marco Romeo en 2009, cuando ella tenía 18 años, mientras él tenía 31. Durante su ¿Qué? estancia en Torremolinos, Málaga, trabajaba en el sector de hostelería como camarera y utilizaba documentación italiana falsa, siendo conocida como Simona Faraone, debido a que su permiso de residencia había caducado. Shibura Gagani desapareció el 7 de julio de 2014, ya que ese día su familia perdió el contacto con ella. La joven mantenía comunicación diaria con su madre. En julio de 2014, Marco llamó a la madre de Shibura para decirle que su hija se había marchado sin decir nada y dejando todas sus pertenencias, algo que extrañó mucho a la familia. La familia interpuso una denuncia en Italia por la desaparición y hubo colaboración con la policía de España. Fue así que las autoridades empezaron a interrogar a vecinos, amigos y todo su entorno, incluido Marco Romeo. En 2015, la policía pidió a los ciudadanos que ayudaran en la búsqueda de Shibura. Después de tantos años de búsqueda, la familia de Shibura recibió una noticia el 17 de mayo de 2023, cuando Marco había confesado después de ser detenido por el presunto caso de atacar a Paula, su nueva pareja. Marco vio una fotografía de Shibura en un tablón de anuncios en las dependencias policiales. En ese momento señaló la imagen y confesó a los agentes: quiero colaborar. Esto me va a perseguir siempre. Shibura y yo nos peleamos y me pasé con ella. Le quité la vida. No. Está enterrada en una pared. Rápidamente las autoridades se movilizaron y pudieron encontrar el cuerpo de Shibura en medio de dos paredes en el piso de la calle García de la Serna. Los restos de la joven estaban dentro de un cajón de madera, en una habitación donde se había construido una doble pared de ladrillos en un rincón del dormitorio. El lugar donde estaba la caja estaba O repleto sea, de ¿cuál es la cal. idea de Sobre la matar caja se encontraba el objeto a la punzante con pareja, restos weón? ¿Cuál secos es la en él. idea? Lo más impactante fue que sobre el cuerpo de Shibura había un ramo de flores A y menos que la buena esté alrededor se defendida, y sí te encontraban creo. diferentes Que ha sido objetos. defensa propia, Marco fue pero. condenado a 28 años de cárcel. Weón, si no está en las mismas condiciones, no. No seas imbécil, pues, weón. La Ocurrió única el 2 de forma marzo aceptable de en matar es que sea en Tlajomulco, defensa propia. Jalisco, México. Jessica vivía en una casa ubicada en la calle Jardín del Gran Duque, en el fraccionamiento de Jardines O de al menos Santa eso dicen. Anita. La familia estaba viviendo Debo en la decir. casa un aproximado de Eh, 3 eh, eh. años, hasta que un día Jessica se sorprendió al ver que la Guardia Nacional estaba fuera de su casa y que estaba ahí por un tema de cuerpos dentro de su casa.
Jessica Cuerpos, se no siquiera uno, sorprendió, varios. pero las autoridades le mencionaron que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco había recibido una llamada anónima, donde les mencionaban que en ese lugar existían cuerpos humanos enterrados. Una de las personas que había recibido la llamada mencionó que la persona anónima dijo lo siguiente: de verdad se los juro, no fui parte de esto, quizás mi error fue callar lo que vi, pero yo no quiero esto en mi conciencia. Entonces, ayúdenlos, por favor. Cabe aclarar que posteriormente Qué las autoridades weá. mencionaron que la persona que llamó mencionó que estos cuerpos habían sido enterrados hace 5 años y Jessica y su familia apenas llevaban viviendo allí 3 años. Jessica le mencionó a las autoridades que no tenía conocimiento sobre algún tipo de fosa común en su casa, pues estos habrían sido enterrados los años antes que ellos comenzaran a rentar la propiedad. Las autoridades entraron a la propiedad gracias a una orden de allanamiento, y en el patio trasero de ¿Pero la por casa, qué, un weón? espacio que parecería normal según los buscadores, empezaron a excavar en una esquina del jardín, donde después de escarbar un poco más de 1 metro de profundidad, los buscadores se toparon con una primera losa de concreto, de aproximadamente 30 centímetros de grosor. Tras una gran jornada de trabajo, pudieron Eso descubrir la me fosa. mide. Las personas que ayudaron con este suceso mencionaron que la fosa incluía múltiples capas, cuerpos, tierra, cal para controlar los olores y finalmente la superficie normal del jardín. Los restos se encontraban a una profundidad de 2 metros, pero las autoridades y el colectivo sospecharon que la fosa podría tener más niveles y que esta podría contener no solo 20, sino 40 cuerpos. A lo largo 40 del proceso de cuerpos, conche excavación, tu las madre. autoridades extrajeron un total de 13 bolsas. No, weón, qué chucha. No, ahora tengo miedo de salir a la calle, weón. Tengo miedo de que en mi patio haya un muerto. Bueno, esto era todo por hoy día. Creo que ya nos divertimos lo suficiente. Yo hasta acá quiero trabajar. Bueno, yo creo que ya me voy retirando. Creo que ya fue mucho, así que chao.